Buenas tardes. Eh, nosotros le venimos a exponer sobre las patologías más frecuentes en unidad de cuidados intensivos 2. El grupo está conformado por mi persona, Daniel Fernando Montaño Castrillo, Gina Gutiérrez, Camilo Guzmán, Andrea Mesa y Sergio Meléndez. Espero que le guste. Bueno, yo le vengo a hablar o a exponer sobre lo que viene siendo el manejo de pacientes con quemaduras graves en UCI. Mi nombre es Daniel Fernando Montaño Castrillo y espero que le guste la exposición. Aquí les traje lo que viene siendo la epidemiología de los pacientes con quemaduras como tal. Tras la lectura de varios artículos y bueno, llegó como un consenso de una definición como tal en el mundo. Y prácticamente que en el mundo las quemaduras son causas muy importantes, ya que hablamos ya de la morbilidad y son responsables del fallecimiento de más de 300.000 personas como tal. De estas 300.000 personas, más del 90% de estas muertes ocurren en los países con muy bajos ingresos o medianos ingresos como tal. Países obviamente de Sudamérica como Colombia, eh, Venezuela, Ecuador, mucha parte de Sudamérica, Centroamérica como tal, África, inclusive países asiáticos como tal que tienen vagos o medianos ingresos en la mayoría de su población. Tras la lectura del artículo de la doctora Linda Guerrero, que habla de la actualidad de las quemaduras en Colombia como tal, encontramos que en Colombia la tasa de mortalidad por quemadura es de 1,28 por cada 100.000 habitantes. Durante un periodo de 10 años que duró la investigación como tal, se identificaron más de 500.448 muertes debido a las quemaduras, siendo la electricidad la principal causa con un 49,5%, seguido del fuego y las lesiones por rayo. Bueno, en el pronóstico como tal que nos habló el artículo y los diferentes artículos donde obviamente se compararon como tal, encontramos que la mortalidad dentro de la unidad de cuidados intensivos fue de 42,3% hasta el alta hospitalaria como tal que se le dieron a los pacientes, que fue del 44,1%. Y la mortalidad se produjo sobre todo en los primeros días, obviamente, pues quemadura que tuvieron los pacientes. Tan solo un solo caso falleció tras el alta de la unidad de cuidado intensivo por insuficiencia respiratoria en el artículo como tal, que fue mencionado, inclusive recalcado en muchas ocasiones en el artículo. Y aquí vamos a encontrar en la imagen, vamos a mostrar lo que viene siendo la aplicación del índice de mortalidad de RIA en nuestra serie como tal, que fue útil para estimar prácticamente los grupos con mayor riesgo de mortalidad frente a los de menor riesgo como tal. Bueno, como encontramos aquí la imagen, lo que está más oscuro como color vino tinto, como el Atlántico como tal, y el norte de Santander, vemos que la tasa cruda de mortalidad como tal fue mayor del 1,5% por cada 100.000 habitantes. Y ya los que tienen como un color más rojo, como pueden observar, como es un ejemplo, el Chocó, el Valle del Cauca, Guainía, lo que viene siendo Caquetá, el Santander, Bolívar, el Magdalena y la Guajira como tal, vemos que estuvieron entre un 1 a 0,49% por cada 1 a 0,49 por cada 100.000 habitantes. Y obviamente es sumamente importante tener esta data como tal para ver dónde se ve, dónde hay mayor prevalencia como tal en las quemaduras en Colombia. Y bueno, tengo que recalcar algunas cosas que mencionaron en el artículo en forma de conclusión, que prácticamente el pronóstico según la epidemiología, como acabamos de observar, y el análisis obviamente de regresión logística del artículo, nos mostró que las únicas variables asociadas de manera independiente con un mayor riesgo de muerte o mortalidad como tal, queramos decirlo, eh,
fueron las personas que tenían una superficie corporal quemada superior al 35%. Algunas personas preguntarán qué es eso de superficie corporal quemada. Más adelante lo vamos a ver y vamos a entender muchísimo más sobre esta clasificación como tal. Bueno, y entrando aquí con más detalle a lo que viene siendo la definición y la clasificación según su gravedad y profundidad como tal, para que intentan ver lo que viene siendo la superficie corporal quemada y las clasificaciones de las quemaduras según su profundidad. Realmente vamos a comenzar primero con una definición para entender muchísimo más como que viene siendo la etiología o lo que significa un paciente quemado. Tras la revisión de diferentes artículos, un ejemplo del doctor Ramírez, encontramos que la quemadura se define como la lesión producida por un cambio de energía y temperatura. Esta puede ser producida obviamente productora de calor o frío como tal. Inclusive esto puede ser independientemente de su etiología o su causa como tal, ya que esta puede ser térmica, química, radioactiva, inclusive eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estos grupos de pacientes que se van a llegar a presentar con gran frecuencia lo que viene siendo el servicio de urgencia, el cual tiene un alto tráfico, un alto porcentaje, el cual requiere la atención de la unidad de cuidado intensivo, ya que en Colombia hay muy pocas unidades de cuidados eh, intensivos para quemaduras como tal, y como hay muy pocas, obviamente estos pacientes se mandan obviamente normalmente a UCI aquí en Colombia. Pero bueno, para tomar en cuenta la conducta a seguir con un paciente quemado se debe obviamente clasificar la lesión, y debido a la diferente clasificación que nosotros hagamos, vamos a tomar nosotros la determinación o el manejo a seguir en estos pacientes. Entonces le voy a hablar sobre dos clasificaciones sumamente importantes, el cual es la clasificación de las quemaduras según su gravedad y la clasificación de las quemaduras según su profundidad. Bueno, comenzando con la clasificación de quemaduras según su profundidad, voy a encontrar que en el grado 1, en el espesor de superficial, voy a encontrar que en este grado ya hablamos cuando la lesión como tal toma la epidermis, y obviamente esta se ve afectada, en el cual los pacientes llegan a tener manifestaciones clínicas, como un ejemplo puede ser piel seca, eritematosa. Van a encontrar palidez con la comprensión, y obviamente estas heridas suelen ser muy pero muy dolorosas en estos pacientes. El agrado 2A, que viene siendo los pacientes con quemadura parcial superficial, voy a encontrar que en estos pacientes aquí obviamente ya no solo se ve afectada la epidermis como tal, sino también se ve afectada la dermis, pero solamente eh, en la superficie de la dermis como tal. O sea, se ve afectada la dermis de forma superficial, donde vamos a encontrar las manifestaciones clínicas como obviamente eritema, piel brillosa, con ampollas. El paciente va a tener palidez con la compresión. Estas heridas suelen ser muy dolorosas, obviamente debido a la profundidad de esta misma. No afectan como tal los receptores, y por ende tienden a tener, tiendan a tener mucho dolor los pacientes en sus lesiones. Y bueno, eh, debido a lo que dije anteriormente, puede explicarse obviamente el dolor que presentan estos pacientes como tal. Bueno, ya en el grado 2P, que es parcial profunda, voy a encontrar que ya en este caso se ve afectada a los nociceptores, bueno, en la mayoría de los casos, y por esto ellos se ven, en la mayoría de los casos no sienten dolor o tienen una ausencia del dolor como tal, pero a la presión puede que tenga el dolor, pero esto va a depender como de la profundidad como tal de la lesión. Dependiendo de qué tan profunda sea la lesión, obviamente el dolor puede estar ausente o puede tener eh, presencia del dolor, pero ya la presión como tal. Y vamos a encontrar manifestaciones clínicas como la anterior, obviamente. Vamos a encontrar también la única diferencia que puede llegar a variar en estas dos heridas es que puede estar el dolor ausente o presente, pero ya lo que viene siendo la presión. Como aquí encontramos en la tabla que dice duele la presión. Bueno, y aquí en el grado 3, que es profunda, vamos a encontrar que aquí sí se ve afectada lo que viene siendo la hipodermis,
de tal manera en la profundidad de la lesión del paciente que se ha afectado la epidermis, la dermis, inclusive la hipodermis. Y debido a su afección, obviamente habrá un compromiso del tejido subcutáneo, el tejido adiposo, tejido concéntrico, inclusive en algunos casos el tejido muscular. Pero obviamente todo dependerá de la severidad de la quemadura que esté cursando el paciente. Y debido a esas posibilidades o posibles afecciones como tal que esté cursando el paciente, encontraremos como tal en las manifestaciones clínicas una piel blanquecina o grisácea debido a los tejidos que están comprometidos como tal. Encontraremos también piel seca, con pérdida de la de la electricidad como elasticidad del tejido como tal, y no vamos a encontrar una palidez como tal, a ver, poco o nulo el dolor. El dolor va a estar supremamente ausente en la mayoría de los casos, prácticamente casi todos los casos el dolor va a estar ausente debido a que los nociceptores prácticamente han sido calcinados o han sido afectados, obviamente por la quemadura que ha tenido el paciente. Bueno, el caso, el grado 4 como tal, que es una quemadura total, aquí ya estamos hablando de un compromiso total de la superficie o de la profundidad de la lesión como tal, que inclusive llega a tocar hasta los huesos del paciente. Prácticamente estamos hablando de una calcinación en, en la herida, el área afectada como tal. Obviamente, digo, que nos dice en el artículo un ejemplo, involucra el tejido muscular, la fascia, la cápsula articular, inclusive los huesos, en algunos casos el abdomen, tórax, que puede llegar a la evidencia lo que viene siendo un daño en los órganos internos. O sea, un paciente muy probablemente con una calcinación como tal en el área de la lesión. Aquí aún tenemos unos ejemplos de, de quemadura según la clasificación de la quemadura según su gravedad, según su profundidad. Esta es una quemadura 2A como tal, debido a como podemos encontrar el paciente eritematoso, con una piel brillante, eh, está la piel pálida, y inclusive este paciente, según lo que vimos en el artículo que leí, es un paciente que tenía dolor, obviamente su herida. Entonces ya como que la 2B se va descartando un poquito, y como se ve de forma superficial, obviamente también la descartamos. Aquí ya esta herida ya es un poquito más profunda, y aquí comenzamos a pensar que es una herida 2B. El paciente como tal no sentía dolor, pero cuando lo palpaban como tal la herida, en la parte superficial, cuando le iban a aplicar algunas cremas, el paciente tenía queja de dolor, que le dolía mucho la herida, y lo podemos ver reflejado en la imagen, que se llama rojiza, y hay más compromiso como tal del tejido del paciente. Bueno, la clasificación de las quemaduras según su gravedad, vamos a tener una clasificación leve, moderada y grave. Para hacer esto un poquito más rápido y sencillo, en los pacientes adultos, según la severidad leve, ya hay un compromiso menor del 15% de la superficie corporal quemada. En el caso de los niños, menor del 10%. Y si ya el paciente tiene una clasificación grado 3, según su profundidad, la superficie corporal quemada tiene que ser menor del 2%. Y no puede verse involucrada lo que vienen siendo los ojos, oídos, caras, manos y pies, o inclusive los genitales, ya que si estos se ven comprometidos, pasan a ser directamente a clasificación grave, debido al compromiso que hay obviamente en las zonas funcionales o cosméticas como tal en el individuo como tal. Ya en los pacientes moderados pensamos ya en un compromiso mayor de la superficie corporal quemada entre el 15 y un 25% de los pacientes adultos, un menor del 10% de las personas que tengan un grado 3, y un 10 al 20% de la superficie corporal quemada al grado 2 en menores de 10 años o mayores de 40 años. Ya obviamente, como dije anteriormente, aquí no se puede ver compromiso como tal en las zonas funcionales o cosméticas. Bueno, tengo que recalcar porque esto llega a causar muchas confusiones, como ojos, oídos, caras, manos, pies o genitales, ya que estas en parte lo que viene siendo
la severidad grave, grave como tal. Y aquí hay una superficie corporal quemada mayor del 25% y mayor del 20% en menores de 10 años, mayor de 40 años, de mayor de 40 años. Ya personas que tengan una clasificación grado 3 de segunda profundidad tiene que tener un mayor del 10% del compromiso en la superficie corporal quemada. Obviamente se ha comprometido ya las zonas funcionales o cosméticas como ojos, oídos, cara, manos, pies y genitales como tal, y todas las quemaduras eléctricas, todas las que se asocian a quemaduras por inhalación, todos los pacientes con factores de riesgo y complicaciones pasan a ser una quemadura grave. ¿Por qué? Obviamente si el paciente inhala, ya hay un compromiso obviamente eh, del sistema respiratorio y se pasa de forma inmediata a una clasificación grave debido al compromiso respiratorio que puede tener o puede cursar el paciente. Bueno, aquí ya le voy a hablar lo que viene siendo la clasificación según su agente productor. Aquí vamos a encontrar los tipos de quemadura, me voy a encontrar como térmicas, eléctricas, químicas y radioactivas. Aquí vamos a tener ejemplos de cómo se ve, obviamente, cada una de estas eh, eh, según su agente productor. Un ejemplo que vamos a tener en el caso de las quemaduras térmicas, yo creo que estas quemaduras normalmente son causadas por calor, el cual ocurre cuando la piel entra obviamente en contacto con cualquier fuente de calor como tal, como puede ser como un sartén obviamente caliente, una plancha o una quemadura directamente por fuego o una superficie caliente o líquido hirviendo. Aquí vamos a encontrar dos agentes productores como calor y frío, donde vamos a encontrar que los fríos son las quemaduras, obviamente por congelación, el cual nos dan un daño como tal en la piel debido a la congelación que esta llega a sufrir y esta puede ser producida a la exposición prolongada a altas temperaturas, perdón, a temperaturas muy bajas, como un ejemplo los 0 grados Celsius, y el cual esta puede llegar a producir como eh, se forman como cristales de hielo de la piel y en el tejido más profundo, donde prácticamente los nutrientes, el oxígeno no llega a las partes más distales del cuerpo y podemos observarlas como la vemos aquí en esta imagen, en la imagen 4 de esta diapositiva que vemos que en las partes más distales del paciente hay ya necrosis como tal de la zona y es producida por nuevamente la quemadura por congelación. Aquí vamos a ver una quemadura por gases inflamables en un paciente. En un paciente, aquí hay una quemadura ya por llamas de forma directa, por el fuego directo, el paciente estuvo expuesto a un fuego obviamente directo en toda la fase como tal, según la clasificación de profundidad, una clasificación 4. Según su gravedad, una clasificación ya bastante ya grave como tal, porque ya está tomando fase para recalcárselo a usted. Aquí vemos una paciente, una señora que consultó porque le cayó líquido caliente como tal en el rostro. Obviamente ella estaba cocinando y obviamente el agua, el sartén o la olla donde tenía el agua caliente le salpicó en la cara y le causó la quemadura obviamente en la fase como tal del paciente. Vamos a observar. Bueno, ya en la eléctrica como tal vamos a encontrar dos agentes productores. Pues va a ser el industrial y vamos a tener un atmosférico. Donde en el atmosférico vamos a encontrar figuras de Lichtenberg, como podemos ver en este paciente que estuvo expuesto a un rayo, estaba bajo un árbol, lastimosamente lo impactó un rayo y se notan en estas pacientes estas figuras como si fueran las raíces de un árbol y se le llama signo de Lichtenberg, si no estoy mal, no estoy equivocado pues. Y aquí vamos a observar lo que vienen siendo las quemaduras industriales. Paciente realmente estuvo en contacto en su trabajo y tuvo realmente compromiso en la mano izquierda.
Y en las lesiones obviamente atmosféricas, centrando ahí un poquito más allá, vamos a encontrar que estas, pues, tenemos un ejemplo como tenemos en la imagen que son las quemaduras por rayo, que tienden a provocar obviamente estos pacientes arritmias, difusiones cerebrales, a diferencia de las lesiones eléctricas de fuente que tienden a causar como quemaduras en la piel y la lesión del tejido, obviamente en estos casos son más internos y se sospecha de lesiones por rayos y si los pacientes se encuentran inconscientes o amnésicos después de una tormenta como tal. Y ya en las industriales, el lado químico, el lado químico como tal, vamos a encontrar en los pacientes que su agente productor fue ácido o base o gases como tales, donde los ácidos, obviamente con un pH menor del 2 menor de 2 causan obviamente necrosis por coagulación al contacto con la piel y las quemaduras por ácido son más frecuentes y menos graves en algunos casos, obviamente, que las quemaduras por base en comparación a estas y las soluciones orgánicas actúan disolviendo la membrana lipídica de la célula, alterando obviamente la estructura proteica celular como tal, como podemos observar aquí en la imagen de esta paciente. Y obviamente por quemaduras por vaso, un ejemplo, la soda cáustica, fue una de las lesiones que le le pretinó a este paciente y ya por gases encontramos que estos pacientes tras la exposición intensa a los vapores y obviamente a los gases producidos por la combustión, un ejemplo que suelen ser pues, sumamente calientes, o la ebullición de diversas sustancias puede llegar a producir obviamente una quemadura superficial de la piel y las zonas expuestas. Normalmente estos casos pueden ser la nariz, la garganta o zonas aéreas, obviamente porque son gases. Entonces el aparato respiratorio se ve sumamente afectado en estos pacientes y la sustancia cáustica como ácidas o alcalinas producen quemadura al contactar con la piel como tal, como podemos ver aquí en estos pacientes. Tiene, ya quemadura en la parte occipital del cráneo, el pecho, la espalda como tal. Aquí vamos a tener ya quemaduras son radioactivas, vamos a tener quemaduras por energía, radiación ionizante, radiación por isótopos radioactivos. Ya que vamos a encontrar energía radiante con quemaduras, obviamente como la del sol o las radiaciones ultravioletas como tal. En las relaciones con las ionizantes como tal, vamos a encontrar las quemaduras por rayos X o energías atómicas, como podemos ver o observar en esta paciente. Ya en este caso, en esta paciente es una mujer que obviamente estuvo expuesta por isótopos radiactivos, una mujer de 59 años de edad, que tuvo un sarcoma, obviamente su parte blanda en la región dorsal izquierda, el cual estuvo tratada con radioterapia de alta dosis, con el fin obviamente de disminuir la carga tumoral con vistas a una posterior reacción quirúrgica ante la evidencia de la invasión de la pared costal de esta paciente y el cual llegó a sufrir como consecuencia una quemadura radioinducida, inducida obviamente porque la estaban tratando como tal con esta radiación ionizante y el cual presentó manifestaciones clínicas en un principio como daño del epitelio, una epitelitis como tal, exudativa franca o posterior, el cual desencaminó lo que viene siendo una infección como tal que requirió obviamente un debridamiento. El que no sabe que un debridamiento es prácticamente quitar toda el área afectada por la búsqueda de una mejor curación, una mejor sanación de este paciente. Y también tuvo una cobertura por cirugía plástica para un injerto como tal de piel. Obviamente el área afectada para que se viera muchísimo más estético y la paciente obviamente no tenga esta herida eh, marcada como tal, eh, mejorar obviamente también su calidad de vida, quitándole y arreglándole obviamente la zona afectada de la piel por la quemadura por isótopos radioactivos como tal. Bueno, aquí vamos a tener una clasificación que es la clasificación de Wallace o la regla de los 9,
el cual obviamente es más sencilla de recordar como la regla de la palma de la mano en algunos casos. eh, si pensamos que en los adultos la palma de la mano en contacto con los dedos equivale al 1% de la superficie corporal, bastará con una sencilla operación superposición de la mano del paciente que ha sufrido la quemadura y no la enfermera como tal, para obtener un cálculo aproximado de la superficie corporal quemada, que era lo que estaba hablando anteriormente en la primera diapositiva. Bueno, cada extremidad en los pacientes adultos van a tener un valor. En este caso, el brazo izquierdo y el brazo derecho, obviamente cada uno va a tener un 9%. Ya en miembros inferiores, obviamente por su longitud, de forma vertical son más largos, ya tiene un mayor valor, entre un 18% de cada pierna y la zona genital un 1%, el abdomen un 18%, obviamente las manos tienen un 1% cada uno. O sea, cada extremidad como tal tiene un porcentaje, el cual no va a determinar la superficie corporal quemada de cada paciente. Ya en los niños, vamos a encontrar que cada miembro inferior vale un 16.5%, las manos un 9, un 18%, y así obviamente van variando los porcentajes como tal. Aquí les dejo una tabla, la pueden ver más adelante y hacer el ejercicio. Les pongo un ejemplo de si el paciente se le ve afectado la pierna derecha y el brazo derecho, 18 más un 9%, más un 9%, eso nos va a dar un 27% como tal de la superficie corporal que va a dar el paciente. Obviamente si tuviera comprometido el brazo derecho y pierna derecha. Obviamente la suma del 9 más 18 no va a 27. Debe ser un 27% de la superficie corporal quemada de este paciente, dando un ejemplo de cómo se utiliza esta clasificación. Es sumamente sencilla, hay muchos ejemplos de cómo utilizarla y esta es una de estas. Se le llama la clasificación de Walla o la clasificación de las reglas de los 9. La pueden llamar de estos dos nombres como tal. Bueno, aquí ya entramos a lo que viene siendo la misma clasificación que le estaba hablando yo anteriormente, que son las quemaduras según su profundidad. Bueno, aquí como para agregar o recalcar más, eh, entonces, bueno, en los casos del primer grado, de todo el mundo nos conocemos cuáles son las quemaduras a profundidad. Tengo que recalcar lo siguiente, es que estos pacientes, para sanarse, obviamente el área afectada o el área que tuvo posición obviamente al fuego o a la congelación por frío, normalmente estas quemaduras sanan o tienen una resolución entre 5 a 3 a 5 días. Y estos pacientes normalmente se tratan y se dan observación, o sea, son ambulatorios como tal. Y según grado S, superficial, estos pacientes ya su resolución es menor de 3 semanas, o sea, 3 semanas que el paciente puede llegar a tratarse, perdón, a curarse como tal, y el tratamiento de estos pacientes se tratan obviamente endovenosamente, de forma endovenosa. Y ya la parte más profunda, ya para curarse, debido a que ya aquí está el compromiso en los sectores, la dermis está más afectada, el dolor obviamente va a estar presente a la presión en muchos casos. A estos pacientes se le han dado lo que viene siendo fluido, obviamente también como cristaloide, etcétera. Y afuera de eso se le manda se le remite una revisión a los que viene siendo cirugía plástica para mirar si estos pacientes necesitan injerto o no necesitan injerto. Eso dependerá que hice cirugía plástica como tal. En los pacientes ya de tercer grado, ya estos pacientes se manda rehabilitación, se le da injerto y tratamiento integral como tal. Y se le da un tratamiento integral como tal a estos pacientes. Bueno, siguiendo como tal, en este cuadro vamos a encontrar, a diferencia, son los niveles de dolor. Vamos a encontrar el dolor en estos pacientes, la apariencia o las manifestaciones clínicas que se pueden llegar a presentar en estos pacientes y las causas
normales de estos pacientes que pueden generar obviamente una quemadura, eh, la epidermis como tal, ¿no? Un ejemplo, quemadura por rayos ultravioleta, por fuego rápido, un ejemplo que los peladitos que juegan con la vela, que le colocan el dedo a la vela, mm, una posición de fuego rápido, puede generar una quemadura supremamente superficial de grado 1. Estas son las diferencias como que entre los cuadros, que habla totalmente de la misma clasificación, que la clasificación en su uso profundidad, y se la quise traer para que ajá, la tuvieran ahí y la vieran, leyeran también, eh, toda información bien recibida para todos nosotros. Bueno, y aquí vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. Son del doctor Carlos y la doctora Natalia, siempre que habla del artículo de la fisiopatología del paciente quemado. Estos pacientes con una fisiopatología de las quemaduras no me encontrarán niveles de consecuencia a nivel de naturalización proteica por el calor, una destrucción de la barrera cutánea, grandes pérdidas de líquido y electrolitos que puede causar una gran deshidratación de estos pacientes gravemente quemados y mayor predisposición a la infección bacteriana. Para que no sepa, la función de la barrera protectora como tal que significa la piel, ya que esta barrera cutánea en la superficie exterior de la piel incluye lo que viene siendo el estrato de córneo, que es prácticamente la capa más externa de la epidermis, y el estrato de córneo se compone de las células de la piel, donde vamos a encontrar lípidos y factores hidratantes naturales, como aminoácidos, ácido graso, la cual va a impedir la entrada de la sustancia nociva en el organismo. Obviamente estamos hablando ya aquí de lo que viene siendo bacterias, hongos, virus, y ese impedimento que no entren a nuestro organismo como tal, debido al paciente quemado, estos pacientes van a tener la ruta obviamente libre. O sea, no vamos a tener una barrera protectora que nos proteja obviamente y aleje estos microorganismos obviamente a nuestros organismos como tal. Y más adelante vamos a hablar de las complicaciones cuando estos pacientes llegan a tener una infección bacteriana. Y obviamente debido al papel que tiene la piel como tal, se ha determinado obviamente que se le denomina la barrera primaria en muchas literaturas como tal. Y un ejemplo de esta puede ser el artículo Fisiopatología del paciente quemado del doctor Carlos. Y estos pacientes también tienen un aumento de la temperatura. Estos pacientes que no sabían, eh, la piel tiene una función termorreguladora y dicho esto, esta posee termorreceptores superficiales, el cual son un grupo de terminaciones nerviosas que prácticamente se encuentran en la piel y con la finalidad de captar y responder ante los cambios de temperatura, y esto se clasifican en los corpúsculos de Ruffini, si no estoy mal, y los corpúsculos de Krauses, si no estoy mal. Y debido a esta afección de los termorreguladores, debido a la quemadura como tal que está teniendo el paciente, hay un aumento de la temperatura. Se ve afectada esos termorreguladores y tiene a causar lo que es el aumento de temperatura. También causa un hipercatabolismo que se va a generalizar obviamente en todo el paciente. A nivel vascular, la respuesta inicial en específica obviamente va a generar lo que viene siendo por el calor original el eritema como tal en los pacientes, con una liberación de histamina, de alaminas, y hay una aparición de lo que viene siendo el edemas y flistemas como tal en estos pacientes. Otra cosita que se me había olvidado. Lo que estaba hablando yo de los corpúsculos como tal, vamos a encontrar que estos dos tipos de receptores, obviamente como el corpúsculo de Ruffini, este responde entre la calor y los estiramientos como tal, los corpúsculos de Krause, que actúan ante la presencia de frío. Ambos vamos a encontrarlos localizados en la dermis. Y además de la dermis se pueden encontrar obviamente también en el interior de la nariz, en la vejiga y obviamente también en la lengua. Y es por eso que podemos sentir cuando la comida está caliente o está fría. Y bueno, tenía que recalcar estas cositas porque se me había olvidado. Son sumamente importantes e indispensables para el entendimiento de la fisiopatología de los pacientes quemados. A nivel nervioso se produce una sobreestimulación de las terminaciones nerviosas por el calor, obviamente los corpúsculos que estaba hablando, un edema y una sustancia vasoactiva originada del dolor intenso.
Leemos pues, obviamente por la pérdida de líquido en los tejidos como tal, y si las terminaciones nerviosas han sido destruidas, es típica la ausencia de calor también en estos pacientes. A nivel sistemático, vamos a encontrar que estos pacientes con quemaduras deben ser considerados como que han sufrido un gran trauma. Para nadie es un secreto, obviamente, que nadie va a querer una marca como viene siendo la quemadura. Le pueden llegar a hacer bullying al paciente o por debido a las demás personas. Obviamente las personas no son, todas no somos iguales y no estamos igual lastimosamente, y el paciente le puede generar bullying. Entonces el paciente, aparte del tratamiento que se le dé al paciente, tenemos que mandar a un psicólogo para que ellos entiendan y también tratarlos de forma mental a estos pacientes, de que tienen que vivir nuevamente con una marca de por vida en algunos casos. También se origina la deshidratación y por consiguiente el paciente puede tener obviamente un shock hipovolémico, que más adelante lo voy a explicar. A nivel endocrino y metabólico, a una respuesta suprarrenal con balance nitrogenado negativo, y esto pudiera llevar a lo que viene siendo una desnutrición en el paciente. Eh, por el estado de inmunosupresión que el paciente está pasando, puede llegar a estar cursando. Tras la predisposición a infecciones, se puede llegar a causar una sepsis, que es la infección más importante que estos pacientes con quemadura, porque obviamente estos pacientes con sepsis tienen un alto porcentaje de fallecimiento como tal, lastimosamente. Por lo que se podría producir obviamente una falla multiorgánica causando la muerte de estos pacientes. Bueno, estos pacientes con quemadura van a tener dos rutas. En el caso para muerte tisular, va a tener una reacción inflamatoria local, un daño por calor a microvasculaturas como tal, como anteriormente lo estaba mencionando. Estos pacientes con daño por calor a microvasculatura va a un aumento de la permeabilidad como tal vascular, y puede generar una edematización intersticial y celular, el cual puede generar también un éxtasis microvascular y obviamente posterior a esto un choque hipovolémico. Bueno, y debido a la lesión de la permeabilidad vascular, obviamente, de la microvasculatura como tal, y el choque hipovolémico, obviamente la hipoxia tisular se puede explicar porque ocurre obviamente una disminución de la presión del oxígeno en los capilares como tal, y obviamente va a estar insuficiente obviamente en la parte más afectada, que pueden ser las distales, eh, y debido a la disminución del oxígeno, que obviamente es indispensable para el funcionamiento fisiológico de cualquier órgano o de cualquier tejido. La falta de oxígeno y los nutrientes como tal obviamente puede causar y explicar lo que es el depósito tisular. Obviamente por el paciente tiene choque hipovolémico y daño microvasculatura. En los pacientes con liberación de sustancias de reacción inflamatoria, obviamente puede generar trombosis como tal, una vasoconstricción, agregación plaquetaria, y obviamente puede generar realmente lo que es el depósito tisular por la deficiencia del oxígeno como tal. Puede haber también un éxtasis en la microvasculatura y obviamente una muerte tisular como tal. Digo, ¿no? Porque ocurre obviamente cuando hay muy poca sangre está fluyendo a los tejidos, y debido a esto obviamente eh, es prácticamente imposible de la muerte como tal de la célula. Bueno, estos pacientes, para el diagnóstico clínico como tal, vamos a tener la clasificación de quemaduras que anteriormente nosotros vimos, que la clasificación de quemaduras según su profundidad, según el artículo de atención inicial del paciente quemado en UCI, revisión y algoritmo como tal del doctor Luis Antonio, y obviamente más doctores como el doctor Ángel, el doctor Israel, el doctor Sergio, la doctora María Teresa. eh, bueno, tomaron en cuenta esta clasificación, obviamente también sobre la gravedad, y nos hablaron también de afecciones dermatológicas, pulmonar, digestivas, cardiovasculares, musculoesqueléticas y neurológicas como tal. En la dermatológica encontramos las áreas que han sufrido las lesiones por quemadura con las siguientes características, es decir, las quemaduras epidérmicas, obviamente ya sabemos según estos cuadros cómo podemos observar nosotros que son la grado 1.
o grado 2, grado B, grado 3 y grado 4, que es totalmente la calcinación como tal de estos pacientes quemados. De dermatológica podemos tomar nosotros como referencia la quemadura según su profundidad, realmente. Ya la pulmonar, ya hablamos en el paciente que ha inhalado humos, podemos encontrar pérdida de la conciencia, frecuencia respiratoria obviamente disminuida, podemos encontrar también alteraciones gasométrica, arterial, obviamente con retención de dióxido, dióxido de carbono, el CO2. Tenemos que observar también si existe quemaduras circulares en el tórax, en el cuello, eh, ya que las escaras como tal que se forman, si son profundas, pueden comprometer obviamente el sistema respiratorio y provocar lo que viene siendo una interrupción de la ventilación y obviamente el paciente puede fallecer, como podemos observar aquí en la imagen. Aquí en el caso de la dermatológica. Y ya hablando de la paciente que madura, que toma compromiso del sistema digestivo, hablamos de pacientes que tienen eh, una superficie corporal quemada muy grande, que inclusive están tomando el abdomen. Podemos encontrar el abdomen distendido como tal. El paciente puede tener náusea, vómito y el hilio puede estar obviamente paralítico como tal. En el caso cardiovascular, vamos a encontrar temperatura disminuida y vamos a encontrar obviamente hipotermia. Aparecen tanto en quemaduras térmicas por calor como por frío, debido a la pérdida de protección y el abrigo le ofrece la piel como tal a nuestro organismo, nuestro cuerpo como tal. Debido a esta ansiedad, angustia y dolor, es frecuente que en los primeros momentos encontremos pulso y frecuencia cardíaca elevados y aún inclusive una tensión arterial disminuida en estos casos. Y así es más o menos como puede ser la afección de los pacientes mencionados del sistema cardiovascular como tal. En el músculo esquelético, ya vemos que el paciente deja de mover las áreas afectadas, pues están comprometidos los tendones y diferentes estructuras de los músculos como tal. Eh, y obviamente esto puede provocar mucho dolor y puede también tener el paciente lo que viene siendo tirantes como tal. Ya hablando de lo neurológico, podemos hallar alteraciones al nivel de conciencia por lesiones respiratorias, tras haber inhalado humo si hace muy caliente. El habla puede ser poco clara en estos pacientes, pueden tener ronquera, cambios de la voz, debido a la posible inhalación de los humos, puede estar afectada lo que viene siendo las cuerdas vocales como tal del paciente. Y bueno, aquí en la imagen vamos a ver lo que viene siendo una lesión en la piel, lo que viene siendo en la boca por inhalación de humo y obviamente el término lesionador de las vías aéreas, que vamos a encontrar una endoscopia de un paciente, se observa obviamente una quemadura por ácido, según la historia clínica del paciente, este ingirió obviamente ácido y es que vamos a encontrar que vienen siendo quemaduras que están ya está afectando lo que viene siendo el músculo esquelético como tal. Esta es la lesión. Lastimosamente no lo puedo ampliar, pero ahí están las lesiones de diferentes sistemas afectados. Y esto está basado obviamente por el artículo de atención inicial del paciente que va en UCI en la revisión y algoritmos como tal. Bueno, aquí lo que tengo, lo que estoy haciendo el efecto a largo plazo, las lesiones por quemadura, tanto inmune, cardiovascular, gastrointestinal, musculoesquelético, nervioso, el sistema nervioso central y misceláneas como tal. Bueno, el inmune fue un aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias como gripe, neumonía. Obviamente la neumonía es la mayor causa de sepsis como tal en estos pacientes y vamos a hablar también más adelante, un aumento de los ingresos hospitalarios porque enfermedades infecciosas, un aumento de la mortalidad por infección, obviamente por la pérdida de las barreras principales, obviamente que la piel, el cardiovascular va a haber mayor riesgo de cardiopatía isquémica, por debido a que estos pacientes pueden llegar a tener trombosis como tal, un trombo, inclusive hasta un émbolo en algunos casos, cabe la redundancia, no simplemente es una guía, como tal en la clínica como tal puede pasar cualquier cosa y nos puede llegar a sorprender.
Los pacientes pueden tener también sufrir hipertensión, una insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, reducción de la tolerancia como tal, el ejercicio, fibrosis del miocardio como tal, el gastrointestinal. Van a encontrar que los pacientes pueden tener un aumento del riesgo de enfermedades de tracto alimentario, vesicular, de la vesícula biliar, vías biliares, branquias aumentados. Los ingresos hospitalarios con diabetes mellitus pueden aumentar en estos pacientes quemados. El músculo esquelético, pues el mayor riesgo de fractura del dolor, rigidez en las articulaciones, obviamente por el compromiso, dependiendo del compromiso que haya tenido el paciente, obviamente tener hasta tendinitis, eh, inclusive por una infección, una movilidad reducida, un aumento de los ingresos hospitalarios y con trastorno musculoesquelético como tal el sistema nervioso central. Y hablamos de un aumento de los ingresos hospitalarios por obviamente epilepsia, migraña, problemas nerviosos, y obviamente inclusive pueden tener eh, traumatismo, o sea, recordando obviamente el momento que se hicieron la lesión como tal. Pueden tener inclusive depresión debido a las exposiciones de su herida. Aumento de la morbilidad en el caso de las misceláneas, aumento de la mortalidad de todas las causas como tal, como un aumento de riesgo de cáncer, quizás, pero en el caso de las mujeres, bueno, hablaremos por eso. Aquí tenemos una imágenes. Aquí vemos una quemadura de primer grado, obviamente por quemadura solar, quemadura de segundo grado, ya que es más superficial lo que viene siendo el daño de la dermis como tal, que es una quemadura de tercer grado. Vemos que ya la quemadura se ve de color como amarillenta, grisácea, como tal, blanquecina. Las áreas afectadas, y veo con la superficie corporal quemada bastante alta debido al compromiso del brazo derecho y brazo izquierdo, inclusive el abdomen, tórax abdominal como tal, las regiones costales también de estos pacientes. Aquí vemos un paciente eh, con compromiso también en brazo izquierdo, abdomen, este mismo paciente perdón, este mismo paciente ya con injertos de piel. Vemos aquí ya la hacen debridamiento para mejorar las curaciones como tal del paciente y la resolución disminuirlas más para realmente ya el paciente se recupere como tal de su quemadura. Bueno, según este mismo artículo tenemos diferentes formas de nosotros ayudarnos de ayuda diagnóstica para mirar las posibles complicaciones o posibles compromisos que pueda tener los diferentes órganos diana de estos pacientes. Lesiones por inhalación, podemos tener nosotros en forma de mirar como radiografía de tórax, la broncoscopía también, la gosometría arterial, lo estudia con seno radiactivo. En el caso de quemaduras graves, vamos a tener el hemograma completo, gasometría arterial, una bioquímica, iones, estudio de coagulación, todo para determinar cuáles son los posibles de órganos diana que se pueden ver afectados debido, obviamente, dependiendo de la superficie quemada del paciente. Las posibles complicaciones nosotros pues tenemos como herramientas como los cultivos, diferentes cultivos como de puto, orina, los catéteres, los hemocultivos, los cultivos de vías aéreas quemadas, cultivos de áreas no quemadas, cultivos de orificios naturales del paciente como nasal, faríngeo, inclusive el recto, para determinar los posibles órganos diana. Esto es lo que nos dice el artículo de la atención inicial del paciente que vemos en UCI, con la revisión y algoritmo de los diferentes doctores como el Luis Antonio, el doctor María y el doctor Ángel como tal y el doctor Brian Israel, el cual nos da estos tips de las diferentes herramientas que nosotros tenemos para argumentar muchísimo mejor nuestras premisas del posible órgano diana que esté sufriendo el paciente. De aquí, adheriendo lo malo que viene siendo el manejo de pacientes con quemaduras graves en la UCI, en la atención de urgencia y pacientes con quemadura. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es entender el A, B, C, D, E, y ya se le agregó hasta la F en estos pacientes, el cual A significa la vía aérea con control de columna cervical. Solamente hay que garantizar el oxígeno de este paciente y mirar que no haya compromiso del sistema nervioso, sistema respiratorio como tal, garantizarle la ventilación si la llega a necesitar,
necesitar, que significa la B, la C, la circulación como tal, D, de déficit neurológico, y E, de exposición con cuidado de temperatura ambientales. La F, restitución de líquido, obviamente los pacientes, estos pacientes se van a ver muy beneficiados, un ejemplo con el lactato de Ringer y obviamente también con cristaloides. Bueno, después de esto pasamos a lo que viene siendo mirar si el paciente está estable o está inestable. Y esto, si el paciente está estable, bueno, puede ayudar obviamente a continuar con el reconocimiento completo. Obviamente se le elabora la historia clínica completa, se le lava la herida, o sea, se le hace prácticamente un debridamiento del paciente, se le lava la herida, si tiene infecciones o necrosidad como tal, se limpia, se le quita como tal, se le brilla la herida, se le retira la ropa, pero eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque si el paciente tiene la ropa pegada y se la retiramos de forma brusca, podemos empeorar el cuadro del paciente. Se le retira también las joyas del paciente con mucho cuidado para no empeorar el cuadro como tal. Se le da la analgesia al paciente, obviamente el paciente no va a tener con dolor, hay que tratar el dolor del paciente, si no se la ha administrado, obviamente hay que administrársela. Hay que mantenerlos con calor y evitar lo que viene siendo la hipotermia como tal en estos pacientes. En el caso de la inestabilidad, vamos a buscar lo que viene siendo la estabilización de las vías aéreas. Siempre hay que garantizar las vías aéreas a estos pacientes. Tenemos que observar todo lo que viene siendo el sistema respiratorio y mirar cómo continuamos posteriormente a lo que viene siendo la oxigenoterapia. Obviamente se piensa, obviamente, si está comprometida en lo que viene siendo la intubación traqueal precoz, obviamente siendo precisa, una oxigenación del 100%, a mirar el acceso venoso que tienen estos pacientes para poder darle como tal lo que viene siendo el lactato de Ringer o en su caso unos cristaloides. A 20 miligramos por kilogramo, repetir si se precisa, se le da lo que viene siendo analgesia al paciente también. Entonces, en el caso de la estabilidad, vamos a ver si el paciente tiene un traumatismo asociado. Si tiene traumatismo, obviamente se da la evaluación y obviamente se da posteriormente el tratamiento. Si no tiene, obviamente, un traumatismo asociado, vamos a mirar lo que viene siendo el calcular la superficie de área quemada, o sea, vamos a clasificar al paciente, vamos a usar lo que viene siendo la tabla de Lund-Blonder, la regla de 9 que la conocemos, método Palmar que no lo conocemos, tenemos estas opciones para nosotros calcular la superficie del área quemada o calcular la profundidad también. Es sumamente importante clasificar lo que es la profundidad para ver qué tan grave puede ser el área afectada y qué tanto compromiso puede tener el paciente. Valoramos la localización de la herida del paciente y vamos a pasar a lo que viene siendo a la clasificación según su gravedad. Entonces, si son los casos de niños, mira, si es menor del 10% de la superficie corporal quemada entre el primero o segundo grado en niños y menor de 2% de superficie corporal quemada si son de tercer grado en niños que no tengan compromiso, que obviamente ojos, orejas, cara y genitales, obviamente se trata como quemaduras menores. Obviamente lo que aconseja las diferentes literaturas o algoritmos como tal que encontramos en los diferentes artículos es lavar con suero, darle analgésico al paciente, debridar obviamente las ampollas si se precisa para un mejor curamiento del paciente, obviamente una cura tópica con apósitos biocinéticos o sulfadiazina argenítica y obviamente se va a pasar lo que viene siendo un vendaje al paciente para evitar obviamente posteriormente una complicación en su cuadro. Las curas periódicas según sus apósitos empleados como tal. Estos pacientes ya si tienen una quemadura grave, obviamente moderada o severa, estos pacientes ya la clasificamos como moderada o severa. Si la paciente es severa, obviamente el trato va a ser prácticamente igual que derivado una unidad de cuidado intensivo que unidad de quemado. Lo que vamos a hacer en estos pacientes es que, según lo que nos dice la guía, vamos a generar lo que viene siendo una fluidoterapia, que obviamente se le formula con el Parkland. Obviamente la estatua de Ringer es el que más se usa en estos casos, le da analgésico al paciente, protegemos el tracto gástrico como tal, se hacen las curas tópicas con apósitos biosimétricos o sulfadiazina argenítica, o una cura quirúrgica y
escarotomía como tal en estos pacientes. Bueno, lo que no hablamos, aquí lo de la reanimación adecuada con fluido, obviamente estos pacientes críticos las primeras 24 a 48 horas, después de lo que es una lesión por quemadura. Obviamente la reanimación puede ser insuficiente, puede provocar lo que es una perfusión tisular alterada, obviamente los daños de órganos diana y la extensión de la profundidad de las quemaduras como tal, el cual estos pacientes pueden llegar a tener o justamente hablando, por eso es que debemos darle como tal un manejo del paciente con fluidoterapia para obviamente para contrarrestar las posibles deshidratación o hipovolemia que puede estar causando nuestro paciente. Entonces existen muchas fórmulas como tal para calcular y controlar el manejo de los líquidos de nuestro paciente, el cual vamos a encontrar la fórmula más para realizar este manejo la del Parkland. Obviamente los diferentes artículos que estaba leyendo, la preferida, la que siempre se utilizó, fue la de Parkland. Obviamente hay diferentes fórmulas para nosotros realizar el manejo de lo que viene siendo los cristaloides o el atasco de reina como tal, el cual vamos a encontrar que 4 mililitros por kilogramo del peso por superficie corporal quemada. El líquido se va por las 24 horas. La quemadura espesor parcial y total, la de adulto, los niños, la quemadura por inhalación eléctrica. Bueno, esto sería todo. Y vamos a mostrar lo que viene siendo el manejo de los fluidos como tal en estos pacientes. Bueno, recalcando lo que estaba hablando anteriormente, la fluidoterapia por objetivo, el método más común y fácil de garantizar la reanimación adecuada con líquidos y es apuntar una producción de orina por hora de 0.5 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal, lo cual vamos a encontrar que si no se cumple el objetivo por alto volumen, obviamente tenemos que reducir los volúmenes de los líquidos administrados por deslizamiento como tal de los líquidos. El paciente está empeorando el cuadro, está obviamente reteniendo el líquido y eso no nos sirve. Entonces hay que obviamente reajustar las dosis que se están mandando al paciente. Si no se cumple el objetivo por bajo volumen, obviamente reevaluamos de nuevo y ajustamos obviamente la administración del líquido, como se detalla obviamente los diferentes artículos como tal. Entonces, miramos también la perfusión y la periférica del paciente. Normalmente le estamos dando lactato sérico o ácido. También se debe usar el equilibrio de base y el hematocrito para ayudar obviamente a guiar el flujoterapia como tal en estos pacientes, y el uso adicional de la monitorización del gasto cardíaco como tal para ver si se ve alterado o no como tal. En el primer día lo que se recomienda los diferentes artículos, obviamente el lactato de Ringer, 12 cc por kilogramo por superficie corporal quemada, necesidades basales, o se puede dar también 70 cc por hora por diuresis como tal en estos pacientes. En el día 2 ya sea el lactato de Ringer por un cc, ya una disminución por kilogramo por superficie corporal quemada, necesidades basales, y si la hay quemadura, obviamente mayor del 40% de la superficie corporal quemada, usa lo que viene siendo los coloides del 0.3 a 0.5 cc por kilogramo a superficie corporal quemada. Estos pacientes, día 3, necesidades basales más pérdida por evaporación como tal, se da la necesidad basal de un cc kilogramo por superficie corporal quemada. También se la destroza en agua destilada, lo que viene siendo al 5%, y también se da inicio vía oral en algunos medicamentos como tal, por ejemplo, por calmar el dolor. Igual al día 3, día 4 y post de este, calculamos también lo que viene siendo las necesidades basales. Se pasa 20 cc por kilo por encima de los 20 kilogramos como tal del paciente. O una inadecuada no se a una depleción del volumen como tal. Y bueno, aquí ahora lo que tenemos aquí es que no siempre el bajo volumen como tal puede ser causado eh, por el manejo de líquido que nosotros estamos teniendo, sino que puede ser por otra causa. Un ejemplo de esto puede ser la rhabdomiólisis como tal, y aquí vemos una placa histológica del riñón. Y podemos decir que puede haber una mayor también liberación de las hormonas diuréticas, y al cual obviamente puede tener diferentes complicaciones.
no tanto las quemaduras, sino por enfermedades crónicas que el paciente estaba padeciendo y se desconocían como tal. Ya metiéndonos un poquito más lo que viene siendo la termorregulación de estos pacientes, obviamente lo que dicen los diferentes artículos, por ejemplo, la vista de temperatura corporal de la temperatura de calentamiento en el cuidado del paciente que antes quemado. Encontramos que el control de las pérdidas por conducción se realiza actuando sobre la superficie que se posicione al paciente, ya sea en la camilla de transporte, la cama y la mesa quirúrgica. Obviamente el tratamiento de estos pacientes sobre las pérdidas por convección como tal se actuará controlando lo que viene siendo la temperatura y la humedad del ambiente. Obviamente estos pacientes no tienen alterar lo que viene siendo la termorregulación, es sumamente importante controlar estos factores. Y frente a las pérdidas por evaporación como tal, se deberá limitar el contacto con apósitos húmedos y control de la sudoración como tal. Por ejemplo, el paciente puede tener lo que viene siendo hongo debido a un mal control de este. La pérdida del calor y el agua como tal a través de las quemaduras provoca lo que viene siendo un aumento de la temperatura central, reprogramando la regulación hipotalámica, por lo que se espera que estos pacientes presenten una temperatura superficial de hasta 2 Celsius, sin foco infeccioso, situándose a lo que viene siendo un torno entre los 38.5 Celsius y debe evitarse por sus efectos indeseados. Una temperatura corporal inferior al 35% a 35 grados Celsius, y a pesar de desconocer la temperatura diana y óptima, esta deberá ser mayor del 37,5 grados Celsius. Estos pacientes pueden tener lo que, o pueden cursar lo que viene siendo una hipotermia. Los pacientes quemados pueden aumentar lo que viene siendo las lesiones por vasoconstricción y provocar lo que viene siendo la alteración de la coagulación y disminución de la actividad enzimática como tal y la alteración de la respiración, pudiendo esto ocasionar lo que viene siendo arritmia, obviamente un infarto al paciente, generando la muerte. A ver, te quemo la normo, normotermia y hipotermia como tal. Vamos a ver la evaporación, convicción, radiación como tal y la conducción. Diferentes formas que el paciente puede tener una hipotermia. Bueno, el manejo farmacológico como primera opción vamos a tener obviamente el opioide. Para estos son medicamentos más fuertes que pueden aliviar lo que viene siendo más los síntomas con más potencia, como la morfina, eh, etcétera. Si el paciente no requiere como tal o no tiene contraindicaciones, usar obviamente los opioides leves que aparecen en la diapositiva como tramadol o la codeína. Y si no puede definitivamente usar opioides, usarse lo que viene siendo eh, el paracetamol, lo que viene siendo las ketaminas también nos sirve mucho. La metamisol, el COSIP, la icoína como tal. Tenemos nosotros aquí como tal. Y obvio también está la terapia no farmacológica que anteriormente mencioné, que puede ser la siguiente, que se llama maquinaria positiva del manejo del dolor, como anestesia regional y la terapia no farmacológica. A través de esto viene siendo ya como fisioterapeuta para mirar ya la elasticidad del paciente y mejorar obviamente eh, la vida del paciente como tal y volverlo a retribuir lo que viene siendo la sociedad. Obviamente aquí tenemos la escala análoga del dolor según NEVA, mirar la clasificación de esta, cuán tan severo es el dolor que está cursando el paciente. Obviamente tenemos a tener, como dije anteriormente, las opciones opioides, obviamente analgésico, como el alfa-2 agonista, el analgésico no opioide como paracetamol y los AINE, y tratamiento farmacológico como terapia complementaria, como ansiolítico, antidepresivo, valoración por psiquiatra y una neuromodulación para dolor neuropático. Estos pacientes, obviamente se le manda al psiquiatra, obviamente porque estos pacientes pueden pasar por un traumatismo grande debido a la lesión.
o simplemente por recordar el momento como tal de la afección como tal del paciente. Los no farmacológicos vamos a tener una buena comunicación, valoración por psicología, terapia física y ocupacional, obviamente por un fisioterapeuta, electroterapia, terapia de relación y hipnosis como tal, un cognitivo conductual y distracción multimodular como tal. Aquí tenemos dos diferentes algoritmos de dos diferentes artículos que nos hablan de los estímulos dolorosos, intensos y repetidos prolongados. Desde los dolores hablamos de la desensibilización del sistema nervioso central y la disminución del umbral hipersensibilidad como tal del paciente. Aquí hablamos de la sensibilización periférica del sistema nervioso, de la sensibilidad central como tal del sistema nervioso central. Aquí hablamos de lo que dice de la hipergesicia, la primaria y la hipergesicia secundaria, y la dolía como tal, la hiperrecitabilidad como tal y la modulación inhibidora como tal de estos pacientes. Bueno, un artículo que hablaba sobre las complicaciones de sepsis de estos pacientes, a tener las diferentes definiciones de sepsis dependiendo de los años. Obviamente el que más se utiliza es del 2016, obviamente sepsis 3, no habla desde el SID no utilizado de la infección más difusión orgánica que pone en peligro la vía causada por una respuesta desreguladora del paciente en el hueco, obviamente por una infección, un aumento de dos o más puntos del SOFA a partir de la línea de base, alteraciones circulatorias como tal, el metabolismo del paciente a nivel celular, inducida por la sepsis, asociada con un aumento de la mortalidad a pesar de una adecuada reanimación de fluido de estos pacientes. De acuerdo con la definición del sistema de SSC del 2012, vamos a tener en cuenta lo que viene siendo la reanimación adecuada de los fluidos como tal. Bueno, en este caso, según el algoritmo, obviamente identificar el foco de las primeras 2 horas. Miramos al paciente quemado séptico, antibiótico-terapia, obviamente la remoción del foco como tal. Miramos lo que viene siendo la presión venosa central. Si esta tiene una disminución del 8 milímetros de mercurio, obviamente pasamos lo que viene siendo hacer cristaloide. Tiene un aumento de 8 a 12 milímetros de mercurio. Pasamos a hablar de lo que viene siendo la presión arterial media, si es mayor del 65 o 90 milímetros de mercurio. Pasamos a lo que viene siendo vasopresores, obviamente para subir e incrementar la presión arterial media de este paciente. 65 a 90, 65 a 90 milímetros de mercurio. Pasamos a lo que viene siendo la saturación venosa central de oxígeno. Y si hay una disminución del 70% de los glóbulos rojos, obviamente miramos si cumple con los criterios de transfusión de estos pacientes, si es menos del 30%. Si hay un aumento del 30%, una disminución del 70%, pasamos a lo que son los inotrópicos. Si hay un aumento del 70%, pasamos directamente a los objetivos cumplidos. Miramos si la terapia adyacente nos sirve o no para mirar si revaloramos al paciente y mirar si colocamos al paciente en meta. Miramos la disminución del consumo del oxígeno y dependiendo de esto pasamos de nuevo a lo que viene siendo la antibiótico-terapia y la remoción del foco como tal. Ya en las terapias como tal vamos a tener lo que viene siendo la hemodifiltración venosa continua. Miramos si hay déficit suprarrenal corticoide. Miramos las estrategias de protección pulmonar como la aspiración de secreciones y la fisioterapia pulmonar como tal que tenemos nosotros como herramienta para mejorar el sistema respiratorio de tu paciente. El estricto control de la glucemia, la hipotensión refractaria del paciente, miramos el azul metileno, en la proteína C reactiva, el combinante de determinación del paciente, y aquí vamos a ver lo que viene siendo si hay una disminución del 0.2 mililitros por kilogramo por hora por 2 o más horas, y vamos a considerar lo que viene siendo la eliminación con albúmina y valorar las otras causas de oliguria que puede tener el paciente. Tenemos que descartar lo que viene siendo las oclusiones de litiasis o rhabdomiólisis como tienen estos pacientes y otras causas de lesiones del sistema nervioso renal como tal, perdón, el sistema renal como tal. Estamos hablando de rhabdomiólisis anteriormente, las diapositivas pasadas, como posibles complicaciones. La solución de albúmina al 5% al 1/3 de infusión como tal en estos pacientes.
Actualmente también se le da una solución de Artaman de entre 2 tercios de insuficiencia de infusión actual como tal. Se busca también la revaloración del paciente por hora también para mirar si lo tenemos en meta y obviamente sacamos de estas posibles complicaciones o valorar obviamente la necesidad de terapia de reemplazo renal obviamente y tenemos que recalcar que el mayor porcentaje de sepsis de estos pacientes puede ser causado obviamente por una neumonía en estos pacientes. Pasó de una neumonía a ser lo que viene siendo sepsis como tal. Y aquí tenemos obviamente una lesión, grado 3, con escala blanca dorada, y puede obviamente tener una infección y puede dar un cuadro séptico como tal, como vemos aquí en la diapositiva. Ahí está el artículo donde sacamos toda la información de lo que viene siendo la sepsis. Bueno, ya el síndrome de shock tóxico, encontramos lo que viene siendo el síndrome de shock tóxico, una complicación por poco frecuente de ciertos tipos de infecciones, obviamente de tipo bacteriana, que puede llegar a causar o potencializar lo que viene siendo la muerte o la mortalidad del paciente. Por lo general, el síndrome de choque tóxico se genera a causa de las toxinas producidas por la bacteria Staphylococcus aureus o estafilococo como tal, y vamos a tener unos criterios, obviamente que este criterio lo encontramos obviamente en un artículo donde habla de los criterios del síndrome de shock tóxico, el diagnóstico de este mismo. Vamos a encontrar una temperatura mayor o igual al 38.9%, de 38,9 Celsius, un exantema, un eritema macular difuso de descamación de 1 a 2 semanas tras el inicio del tratamiento y especialmente en las palmas y las plantas, una hipotensión, afección multiorgánica comprometiendo los 3 o más de los siguientes compromisos como gastrointestinal, muscular, alteración de la mucosa, renal, hepática y hematológica como tal. El sistema nervioso central también puede estar comprometido y esto estamos como también con nuevos criterios. La negativa con las siguientes pruebas, obviamente cultivo de sangre, faringo, líquido cefalorraquídeo, hemocultivo por ser positivo para Staphylococcus aureus, serología de leptospira o sarampión como tal, una clasificación del caso, si es probable, confirmado o a descartar como tal. Aquí tenemos obviamente los criterios de Cole, los de Shakespeare, de Shakespeare para el diagnóstico de síndrome de shock tóxico en niños con escaldaduras como tal con 5 días tratados como esta temperatura 38 total, ras cutáneo, shock, diarrea, hubo vómito, irritabilidad y linfopatía como tal. El diagnóstico de este síndrome es difícil ya que es de fases iniciales, se manifiesta con una sintomatología obviamente sumamente similar a las otras enfermedades típicas de la infancia de estos pacientes y obviamente sin un diagnóstico como tal, un tratamiento precoz. Obviamente se presenta una alta mortalidad en estos pacientes y obviamente el trato a seguir es para el síndrome tóxico. Bueno, ya la respuesta hipermetabólica como tal es inflamatoria. Vamos a ver que las hormonas de estrés como glucagón, cortisol, catecolamina, citoquina proinflamatoria como interleuquina 6, interleuquina 1B, 1 beta, como también la insulina baja estar aumentada. Si esto se aumenta, lo que viene siendo el tejido adiposo, disminuye el CLUB4, que no sabía el tejido adiposo, eh, inhiben prácticamente la adiposina, haciendo que haya un aumento de glucosa en sangre en estos pacientes. El ácido graso aumenta, la termogénesis también aumenta, la densidad mitocondrial aumenta el glicerol, disminuye, aumenta la gluconogénesis como tal, aumenta la producción del glucagón por parte del páncreas, la producción de glucosa urea aumenta, hay una hiperglucemia del estrés, los glu correspondientes a los músculos que no necesitan insulina disminuye, el músculo hace hipercatabolismo, como mencionamos anteriormente, por proteólisis, como tal, aumenta el piruvato y el lactato,
aumentando como tal de nuevo lo que viene siendo la gluconogénesis. Hay un aumento también del gasto cardíaco como tal, el volumen cardíaco y la frecuencia cardíaca en el caso del corazón. Disminuye la masa corporal magra del paciente. Hay un aumento del hipermetabolismo, un aumento de la impermeabilidad como tal capilar y la pérdida de micronutrientes como tal de estos pacientes. Tenemos como primer paso un aumento del gasto de energía de reposo, segundo un aumento del cortisol y el catecolamina como tal, como suero y orina como tal, un aumento de la citocina incluida del interleucina 6, 8 y los factores estimulantes de colonia granulocitos como tal. Estos cambios metabólicos inflamatorios inmunitarios como tal eh, persisten y pueden resultar un mayor riesgo de desarrollar problemas posteriormente en estos pacientes. Normalmente se utiliza lo que vienen siendo los bloqueadores beta y los andronólogos como tal para el tratamiento de estos pacientes. Ahí está el artículo, le sacamos toda la información. El metabolismo, terapia nutricional en los pacientes quemados y crítico de la revisión actualizada como tal. Bueno, las secuelas psicológicas al sobrevivir de las lesiones por quemadura pueden quedar problemas de salud mental duraderos como depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, trastorno de estrés postraumático como tal. Por ende, es sumamente importante mandar a estos pacientes a psicología y posteriormente a un psiquiatra para el manejo, obviamente, eh, mental de estos pacientes y cognitivo y mirar obviamente su deterioro, si este lo llega a tener, y obviamente disminuir la tasa de suicidio de estos pacientes, obviamente, para nadie es un secreto que nadie quiere una quemadura en su cuerpo y no sabemos cómo va a actuar este paciente eh, con estas quemaduras como tal. Por eso es indispensable mandar al paciente a psicología y a un psiquiatra también, ya que este puede tener secuelas como depresión y intentos de suicidio. Ya estas son las referencias bibliográficas que utilicé para lo que viene siendo el manejo de pacientes quemados en UCI. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la exposición. Y eso es todo. Mi nombre es Daniel Fernando Montaño Castrillo y yo les puse este lindo tema. Muchísimas gracias. Bendiciones.